Esa noche en la Ciudad de México, el aire parecía contener un secreto. En medio del bullicio, miles de personas esperaban a Juan Gabriel, sin imaginar que sus palabras quedarían grabadas en sus corazones para siempre. Una historia realista, conmovedora y profundamente humana estaba a punto de comenzar. La Ciudad de México respiraba vida en cada esquina. Era una tarde fresca de verano, con un cielo pintado de nubes naranjas que se deshacían lentamente sobre el horizonte. Entre los vendedores ambulantes que ofrecían tamales y el aroma de café recién colado, el Palacio de Bellas Artes se iluminaba con destellos dorados. Esa noche, el recinto se preparaba para recibir una de las presentaciones más esperadas. Juan Gabriel regresaba al escenario. Los alrededores estaban llenos de gente, familias enteras, parejas tomadas de la mano y jóvenes que habían heredado de sus padres las canciones que ya eran parte del alma mexicana. Todos compartían la misma emoción: escuchar al Divo de Juárez cantar en vivo. Detrás del telón, Juan Gabriel permanecía en silencio unos segundos, observando a través de una pequeña rendija. Había algo en su mirada que reflejaba más que entusiasmo. Era una mezcla de nostalgia y una necesidad profunda de transmitir un mensaje. Sus manos descansaban suavemente sobre el piano, como si fueran un ancla que lo mantenía conectado con su verdad. Mientras tanto, en las primeras filas, una mujer de cabello entrecano sostenía con fuerza un pañuelo bordado. Había viajado desde Chihuahua solo para estar allí, convencida de que las canciones de Juan Gabriel habían acompañado toda su vida. No lo sabía, pero esa noche no solo escucharía música, presenciaría un momento que cambiaría su manera de ver el mundo. El telón comenzó a levantarse lentamente, revelando un escenario iluminado por tonos cálidos. El murmullo del público se transformó en un aplauso ensordecedor. Juan Gabriel, vestido con un traje azul oscuro, bordado con detalles plateados, dio un paso al frente. Con una sonrisa serena, acercó el micrófono a sus labios, pero en lugar de iniciar con una de sus canciones más famosas, hizo una pausa. El silencio se apoderó del recinto. «Hoy quiero decirles algo que nunca antes compartí», dijo con voz firme y pausada. Las miradas se cruzaron, los corazones se aceleraron. Nadie esperaba esas palabras. En ese instante, todos comprendieron que esa noche sería diferente. El silencio en el Palacio de Bellas Artes se volvió tan denso que hasta el más leve movimiento parecía un estallido. Juan Gabriel respiró hondo, observando con calma cada rincón de aquel recinto que tantas veces lo había visto brillar. Pero esa noche no se trataba solo de música. La vida nos da mucho, pero también nos quita. Yo aprendí que nada es eterno, ni siquiera el aplauso. Lo único que permanece es lo que sembramos en el corazón de los demás, dijo con la voz cargada de sinceridad. El público lo miraba con atención absoluta. Algunos esperaban una canción, otros un anuncio especial. Pero lo que estaba ocurriendo tenía un peso distinto. Era como si el artista hablara directamente a cada persona, uno a uno, sin intermediarios. En la tercera fila, un joven estudiante de música cerró los ojos. Había llegado al concierto con la intención de aprender de un ídolo, pero aquellas palabras lo golpeaban más fuerte que cualquier melodía. Pensó en su padre, con quien llevaba meses sin hablar, y en las discusiones que parecían imposibles de reparar. Juan Gabriel hizo una pausa breve. Se acomodó el saco y apoyó una mano sobre el piano. Con un gesto suave, acarició las teclas, pero no tocó ninguna nota. ¿De qué sirve cantar al amor si no lo vivimos en nuestras casas, con nuestra gente? Yo sé que a veces cuesta perdonar, cuesta aceptar, pero créanme, no hay dolor más grande que quedarse con las palabras guardadas. Una mujer en el balcón superior comenzó a llorar. Recordó a su hijo, que vivía en Estados Unidos y con quien llevaba años sin hablar. A su lado, un hombre mayor le pasó un pañuelo,
conmovido también por la confesión del cantante. El divo de Juárez levantó la mirada hacia el público, como buscando fuerza en aquellos miles de rostros que lo observaban expectantes. No soy perfecto, yo también he cometido errores, pero si hoy están aquí, quiero pedirles algo. No esperen a mañana para decir lo que sienten, háganlo hoy, porque mañana puede ser tarde. El aplauso que siguió no fue eufórico ni festivo, sino profundo y cargado de emoción. Era un reconocimiento distinto, como si la multitud comprendiera que estaba siendo parte de un instante único, irrepetible. Entre bastidores, algunos miembros del equipo de producción se miraban entre sí. Estaban acostumbrados a las improvisaciones de Juan Gabriel, pero jamás lo habían escuchado hablar con tanta vulnerabilidad. Poco después, el artista sonrió levemente y con la misma naturalidad con la que había abierto su corazón, se inclinó sobre el piano. La primera nota resonó como un suspiro en el aire y entonces, por fin, comenzó a cantar. Pero el público ya no lo escuchaba de la misma manera. Esas palabras previas habían cambiado la atmósfera por completo. La música fluyó con la fuerza de siempre, pero ahora cada verso parecía tener un significado nuevo. En el rostro de la gente se mezclaban lágrimas, sonrisas y un silencio reverente que no se rompía ni siquiera en los coros más conocidos. Esa noche, sin anunciarlo, Juan Gabriel había iniciado un concierto que no sería recordado solo por la música, sino por el mensaje que plantaba semillas en cada alma presente. El público seguía aplaudiendo con fuerza después de que Juan Gabriel terminara aquella canción que había conmovido a todos. La Ciudad de México vibraba en cada rincón del Palacio de Bellas Artes, un lugar donde el eco de la música se volvía eterno. Afuera, la lluvia comenzaba a caer suavemente, como si acompañara la emoción que flotaba en el aire. Nadie imaginaba que, tras el brillo de los reflectores, una revelación estaba a punto de cambiar la manera en que todos lo veían. El narrador nos lleva detrás del escenario, donde Juan Gabriel, todavía con el corazón acelerado, recibió un sobre cerrado de manos de un asistente. El papel tenía un remitente inesperado. Su madre, Victoria, quien había guardado silencio durante años acerca de un secreto que pesaba sobre la familia. Con manos temblorosas, el cantante rompió el sello y comenzó a leer. Alberto, hijo mío, decía la carta con tinta firme pero gastada. Si algún día estas palabras llegan a ti, quiero que sepas la verdad. Tu padre no te abandonó como siempre creíste. Fue víctima de circunstancias que lo obligaron a desaparecer. Lo que tú transformaste en dolor, él lo vivió como sacrificio. Tu música nació de esa herida, pero también de un amor que nunca dejaste de recibir. Juan Gabriel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante años había creído que la ausencia paterna había sido una traición. Esa herida lo había acompañado en cada letra, en cada nota que compartía con su público. Ahora descubría que aquella ausencia estaba teñida de amor, de decisiones forzadas, de un sacrificio oculto. El cantante se sentó en una vieja silla de camerino, mirando su reflejo en el espejo rodeado de bombillas. Sus ojos brillaban con lágrimas que no había planeado mostrar. Por primera vez en décadas, comprendía que sus canciones no eran solo un desahogo personal, eran también un puente invisible hacia la verdad que su madre había guardado. Mientras tanto, en el escenario, el público lo aclamaba esperando su regreso. Nadie sabía que, tras ese telón pesado y rojo, Juan Gabriel estaba viviendo el mayor giro de su vida. El hombre que siempre había transmitido fuerza y alegría estaba descubriendo que la fragilidad también tenía su lugar en el corazón de un artista. Al regresar al escenario, tomó el micrófono con voz entrecortada. Sin revelar el contenido de la carta, se dirigió a la multitud. A veces creemos que conocemos toda la historia, pero la vida siempre nos sorprende.
Hoy entendí que hasta el dolor más profundo puede transformarse en esperanza, y quiero compartirlo con ustedes, porque ustedes son mi verdadera familia. La gente lo escuchaba en un silencio absoluto. Las lágrimas aparecieron en los rostros de muchos, sin saber exactamente qué había ocurrido, pero sintiendo en carne propia que aquel hombre estaba desnudo de alma frente a ellos. El giro estaba dado. Juan Gabriel ya no cantaba solo para sanar su herida. Ahora lo hacía para revelar que detrás de cada ausencia puede haber un sacrificio, y que en cada sacrificio puede ocultarse un amor que se niega a morir. Ese concierto ya no sería recordado solo por la música, sino por la revelación que marcó a su protagonista para siempre. La ovación no terminaba. El público estaba de pie, gritando su nombre con una fuerza que parecía no tener fin. ¡Juanga! ¡Juanga! Sin embargo, detrás de esa energía vibrante, el cantante llevaba consigo el peso de la carta recién descubierta. Era como si cada palabra escrita por su madre aún retumbara en su pecho, obligándolo a replantear todo lo que había creído sobre sí mismo y sobre el origen de su música. Aquella noche, el camerino se convirtió en un refugio silencioso. La lluvia afuera se transformó en tormenta, y los truenos parecían responder al torbellino que habitaba en su interior. Juan Gabriel dejó el sobre la mesa y encendió un cigarrillo, observando el humo perderse en el aire. No era un gesto de desesperación, sino de contemplación. El cantante recordó su infancia en Ciudad Juárez, las calles polvorientas, la lucha constante por sobrevivir, la falta de un abrazo paterno que lo había marcado como una cicatriz invisible. Siempre había pensado que esa herida era el motor de su fuerza artística. Pero ahora la verdad se interponía. Su padre no lo había abandonado por frialdad, sino por proteger a la familia de un peligro que nunca se había contado. ¿Y ahora qué hago con este conocimiento?, se preguntó en voz baja. La respuesta no tardó en llegar. Para Juan Gabriel, la música siempre había sido una herramienta de transformación. Decidió que esa verdad no debía quedarse oculta en un papel amarillento, sino que debía convertirse en canción, en un mensaje que pudiera tocar el alma de quienes también cargaban heridas parecidas. Con determinación, tomó una libreta vieja que siempre lo acompañaba en sus giras. Allí, con la tinta todavía fresca de sus pensamientos, empezó a escribir versos que hablaban del sacrificio, de los secretos guardados por amor y de cómo la ausencia también podía ser una forma silenciosa de entrega. Mientras escribía, escuchó un golpe en la puerta. Era Raúl Velasco, el conductor del programa más famoso de México. Con su estilo característico, entró al camerino y lo miró con curiosidad. «Juan Gabriel, el público está esperando otra canción. Necesitamos que regreses». El cantante levantó la mirada y en sus ojos brillaba algo distinto. No era la misma energía que mostraba en cada presentación. Había un fuego nuevo, una mezcla de dolor y esperanza que lo hacía más humano, más cercano. «Raúl, regresaré, pero esta vez no cantaré para entretener. Hoy cantaré para revelar». Cuando volvió al escenario, el silencio fue absoluto. El público esperaba otro de sus éxitos conocidos, pero lo que escucharon fue algo inédito. Una melodía improvisada, con versos nacidos minutos antes en el camerino, se elevó en el aire. A veces la vida calla verdades, y en ese silencio también se esconde el amor, cantó con voz profunda, dejando que cada palabra se incrustara en el corazón de los presentes. La multitud no entendía de qué verdad hablaba, pero todos podían sentir que aquel hombre estaba compartiendo un secreto íntimo, transformando el escenario en un confesionario abierto. Al finalizar, la gente no aplaudió de inmediato. Hubo un instante de silencio reverente, como si todos necesitaran procesar lo que acababan de presenciar. Y entonces sí, estalló un aplauso ensordecedor que hizo temblar las paredes del recinto. Esa noche,
Juan Gabriel no solo interpretó una canción, sembró una semilla de verdad en miles de corazones, un eco que viajaría mucho más allá de las paredes del Palacio de Bellas Artes. El eco de aquella confesión no se apagaría jamás. Después de aquel concierto que había marcado un antes y un después, Juan Gabriel regresó a su habitación de hotel con el corazón aún palpitando. Afuera, la lluvia había cesado, dejando la ciudad envuelta en un manto de neblina y luces que parpadeaban sobre el pavimento mojado. Cada reflejo parecía recordarle que la verdad podía ser transformadora, aunque doliera. Mientras se sentaba frente al piano, abrió nuevamente su libreta. Las palabras que había escrito en el camerino cobraban vida con cada nota que pulsaba, como si la música fuera capaz de curar las heridas de todos, incluidas las propias. Recordó a su madre, Victoria, y cómo sus cartas habían sido un hilo invisible que conectaba generaciones, silencioso pero poderoso. En la plaza central de la ciudad, miles de personas continuaban comentando el concierto. Algunos lloraban al recordar sus propias ausencias y secretos familiares. Otros reflexionaban sobre la importancia de expresar sentimientos antes de que fuera tarde. Juan Gabriel, aunque lejos de ellos, sentía que estaba tocando sus almas con cada acorde, incluso sin saberlo. La música tiene esa fuerza. Transforma lo que no se dice en algo que se puede sentir, murmuró para sí mismo, dejando que su voz se mezclara con el eco del piano. De pronto, su asistente entró con un mensaje urgente. Un periodista famoso había solicitado entrevistarlo, no solo para hablar de su carrera, sino del mensaje que había compartido esa noche. Juan Gabriel, con una serenidad inesperada, aceptó. Sabía que era la oportunidad de amplificar aquel mensaje de vida, de reconciliación y de perdón que llevaba años guardando en su interior. La entrevista se llevó a cabo en un estudio pequeño, con luces cálidas que hacían que el cantante se sintiera cómodo. Habló de su música, de su familia y por primera vez del secreto de su padre. Cada palabra fue medida, honesta, pero cargada de emoción. Explicó que la ausencia a veces no significaba abandono y que la comprensión podía llegar tarde, pero nunca demasiado tarde si uno se atrevía a abrir el corazón. No quiero que la gente recuerde este concierto solo por las canciones, sino por lo que dejó en sus corazones. Todos tenemos heridas, pero también tenemos la capacidad de transformarlas en amor, dijo con voz firme, mientras sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. En los días siguientes, cartas, mensajes y llamadas comenzaron a llegar de todo el país. Personas compartían historias de reconciliación, de perdón y de encuentros largamente esperados con familiares y amigos. Juan Gabriel comprendió entonces que su música había creado un puente tangible entre el dolor y la esperanza. A pesar del reconocimiento y la fama, lo que más le llenaba el alma no eran los aplausos, sino saber que gracias a su valentía de mostrar su verdad, otros estaban encontrando la fuerza para enfrentar sus propios silencios. La Ciudad de México, con su bullicio habitual, parecía más cercana, más conectada, como si cada calle, cada esquina, fuera testigo de un movimiento invisible que transformaba vidas. Antes de dormir, Juan Gabriel volvió a mirar la carta de su madre. La conservó cerca del corazón, no como un recordatorio del dolor, sino como la prueba de que la verdad, por dura que sea, podía ser la chispa que iluminara la oscuridad de muchos. Esa noche comprendió que su música no era solo un arte, sino una herramienta para sanar, para unir, para cambiar perspectivas y sobre todo para enseñar que nunca es tarde para decir lo que se siente. Los días posteriores al concierto se convirtieron en un torbellino de emociones para Juan Gabriel. Cada llamada, mensaje y carta que recibía le recordaba que su música había traspasado fronteras, tocando vidas de personas que nunca imaginaron poder sanar heridas ocultas. La Ciudad de México,
con su ritmo acelerado y luces que nunca dormían. Parecía palpitar al compás de esos mensajes de esperanza que llegaban de todos los rincones del país. Una tarde, mientras repasaba partituras antiguas en su estudio, sonó el teléfono. Al otro lado, una voz temblorosa pertenecía a su primo Arturo, con quien había perdido contacto desde hacía años. La conversación comenzó con dudas y silencios, pero pronto se convirtió en un torrente de recuerdos, confesiones y risas que habían estado guardadas demasiado tiempo. Juan Gabriel comprendió que gracias a su decisión de compartir su verdad, también estaba abriendo la puerta para que otros lo hicieran. No sabía cómo llamarte después de tanto tiempo, pero escuché tu concierto y sentí que debía hacerlo, dijo Arturo con la voz entrecortada. Esa misma noche, Juan Gabriel decidió caminar por las calles de la ciudad, solo, dejando que el aire fresco mojado por la llovizna de la tarde le acariciara el rostro. Cada paso lo conectaba con la energía de millones de almas que, sin conocerse, compartían un sentimiento común, la necesidad de reconciliarse con el pasado. En la plaza principal, un grupo de jóvenes cantaba sus canciones y él, sin hacer ruido, se detuvo a escucharlos. Sus melodías resonaban con nuevas historias y él comprendió que su música había sembrado semillas que continuaban creciendo sin necesidad de su presencia constante. A la mañana siguiente recibió la visita inesperada de una señora mayor que había viajado desde Oaxaca. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y llevaba consigo una carta que había escrito inspirada en el mensaje que Juan Gabriel compartió en el escenario. Al entregársela, no dijo nada. Simplemente le ofreció un abrazo sincero. Aquella conexión silenciosa llenó al cantante de una emoción que no cabía en palabras, confirmando que el mensaje había llegado más lejos de lo que él podía imaginar. Durante la semana, otros encuentros similares se repitieron. Un padre que volvió a hablar con su hijo, una amiga que pidió perdón después de años de silencio, un hermano que abrazó a su hermana por primera vez en décadas. Cada historia reforzaba en Juan Gabriel la certeza de que su música no solo entretenía, sino que también transformaba realidades. En un momento de pausa, mientras observaba la ciudad desde su balcón, decidió escribir un mensaje breve para sus redes. Un recordatorio de que nunca era tarde para decir lo que sentimos, para perdonar y para reconectar con quienes amamos. Publicarlo fue un acto simple, pero el efecto fue inmediato. Comentarios y mensajes de todo el país comenzaron a llegar, contándole historias de reconciliación, esperanza y nuevas oportunidades. El cantante entendió que el poder de su voz no residía únicamente en la técnica ni en la fama, sino en la honestidad de compartir su humanidad. Cada nota que tocaba ahora llevaba consigo una intención: curar, unir y despertar conciencia. Esa noche, antes de dormir, Juan Gabriel sonrió frente al espejo, reconociendo que su vida, su música y su verdad habían comenzado a crear un legado más profundo que cualquier aplauso o éxito que hubiera tenido antes. La Ciudad de México amaneció con un cielo despejado, teñido de tonos cálidos que iluminaban los edificios y plazas como si celebraran un nuevo comienzo. Juan Gabriel, aún con el eco de los aplausos en sus oídos, se levantó temprano. El concierto, la carta de su madre y todas las historias que habían llegado a sus manos durante la semana se habían transformado en algo tangible, un propósito renovado. Decidió visitar el Palacio de Bellas Artes una última vez antes de regresar a su casa. Caminó por los pasillos vacíos, donde cada esquina guardaba recuerdos de ensayos, entrevistas y presentaciones. La luz del sol entraba por los vitrales, reflejando colores sobre el mármol y recordándole que cada historia, cada herida y cada reconciliación formaba parte de un mosaico más grande que él mismo no podía controlar.
se sentó en el escenario, dejando que sus manos recorrieran el piano. Las notas surgieron suaves, casi susurradas, como un diálogo íntimo entre él y la ciudad. Recordó a la mujer que había viajado desde Chihuahua, a Arturo, a los jóvenes de la plaza y a todos los que le habían escrito compartiendo sus propias verdades. Cada historia le recordó que la música es mi manera de liberar verdades, y ahora sé que también puede guiar a otros a encontrar las suyas. Al bajar del escenario, su equipo lo esperaba con abrazos y sonrisas. Habían sido testigos de un concierto que no solo cambió la forma en que la gente escuchaba sus canciones, sino que también abrió puertas hacia reconciliaciones, perdones y nuevas conexiones. Juan Gabriel comprendió que su papel no era solo el de un cantante, sino el de un puente entre el pasado doloroso y un presente lleno de posibilidades. Más tarde, frente a su piano en casa, escribió los últimos versos de una canción que había nacido de aquel mensaje de su madre y de todas las historias compartidas. Versos que hablaban del amor silencioso, del sacrificio, de la importancia de decir lo que sentimos antes de que sea tarde, y de cómo cada ausencia podía esconder una lección de vida. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Juan Gabriel miró al cielo desde su ventana. Sintió que el eco de su música y de su verdad se extendía mucho más allá de lo imaginable. Cada nota, cada palabra compartida, llevaba consigo un mensaje claro. La vida es corta, las heridas pueden sanar, y el amor siempre encuentra la manera de manifestarse, incluso en los lugares más inesperados. El legado de Juan Gabriel no se medía solo en discos vendidos, ni en aplausos multitudinarios. Su verdadera grandeza residía en la capacidad de tocar almas, de inspirar a reconciliarse con el pasado y de enseñar que nunca es tarde para vivir con sinceridad, perdonar y amar sin reservas. El hombre que siempre había cantado con pasión y fuerza descubrió que su mayor canción era la que aún no se había escrito, la de la vida real, llena de imperfecciones, silencios y verdades compartidas. Y con esa certeza cerró los ojos, agradecido, sabiendo que su música seguiría acompañando a millones, transformando corazones y sembrando esperanza donde antes solo había dolor.